Buenos días, soy María Cecilia Insiburu y nos alternaremos en la presentación. Soy Magda Sana y volverán a escuchar mi voz en el cierre de presentación. Esta presentación contiene una introducción y un cierre y tres partes principales: sobre identidad del hablante de herencia de español en Europa, sobre clases mixtas y clases exclusivas y finalmente sobre casos de éxito en la gestión institucional que tienen que ver con esas clases mixtas o esas clases exclusivas para alumnos de herencia. Este trabajo tiene como objetivo general ilustrar la forma en la que algunos países europeos han incluido el estudio de la lengua materna de hablantes de herencia, utilizando la metodología cuantitativa de estudio de casos y describiendo con datos estadísticos la situación general de tratamiento de los grupos de herencia, con una atención especial al español y sobre todo intentando ver en qué modo se incluyen en las clases institucionales estos hablantes de herencia. Definimos el hablante de herencia como el hijo de uno o ambos padres migrantes que ha nacido ya sobre el territorio de la Unión Europea. Su identidad se compone de dos rasgos principales, que son la autopercepción y la identificación, entendida como identificación social. En esta presentación nos dedicaremos a la identificación, entendida como un rasgo objetivo de parte de la sociedad que identifica esa persona. De estos datos nos interesa destacar los que tienen más peso en el aula, como el fenotipo o como el nombre, que han sido ya ampliamente estudiados por este grupo de investigación en otros estudios que indicaremos en la versión escrita de este trabajo. En el caso de los estudiantes de herencia, uno de los problemas de identificación más evidentes está en la concesión o no de la ciudadanía. Si bien todos pueden entrar a los sistemas educativos, si tienen la residencia, los pasaportes constituyen un problema porque en algunos países en los cuales se actúa con jus sanguinis, como en Italia, se puede elegir solo hasta los 18 años, por lo que en edad escolar esos estudiantes tienen el pasaporte de los padres en el caso de que ninguno de los dos sea italiano. La situación es muy diferente en los distintos países, desde España, que lo concede al año del nacimiento en general, y eso sumado para la inscripción en una escuela es muy importante. Ya lo veremos respecto a las SALSE, por ejemplo, que son un tipo de escuela especial en la cual se necesita el pasaporte español para realizar o para inscribirse en esas escuelas. Suele ser un problema que a nosotros nos parece externo y que en cambio influye muchísimo en la aceptación o no al inicio de los estudiantes en la clase, en una escuela, y posteriormente también en la gestión de la clase. El factor clave en la identificación de los hablantes de herencia es su competencia lingüística, el hecho de que sean nativos o no del español y la consideración de la palabra nativo, que hemos ya discutido en otras oportunidades. Lo cierto es que en el panorama europeo advertimos una verdadera diferencia con lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, en donde hay terceras y cuartas generaciones de matrimonios mixtos de hablantes de herencia de español, se discute la competencia, a veces la competencia en español de esos hablantes es verdaderamente precaria. En cambio, los datos que tenemos para la población europea indican que si ambos padres son de lengua española, los alumnos en clase se presentan con un nivel alto, difícil de gestionar en clase y sobre todo difícil de gestionar por un profesor extranjero. Mientras que cuando el matrimonio es mixto, a veces, según la consideración social en la familia y la política lingüística, encontramos sistemas similares a los de Estados Unidos o situaciones similares a la de Estados Unidos. No tenemos ninguna duda de que para un hablante de herencia, nacer en Europa es verdaderamente diferente a lo que se ha descrito para los Estados Unidos, porque Europa tiene una intención multilingüística varias veces comunicada y sostenida a través de los documentos generales que defienden las lenguas regionales y también las minoritarias, o sea, las comunidades de herencia en Europa. Y que esto está fuertemente adentrado, fuertemente consistente dentro de las decisiones que toma Europa para sostener las lenguas a nivel general, como son los programas de estudios Erasmus y Erasmus Mundus, etcétera, y los programas lingua, obviamente. Pero las directrices de la Unión Europea deben contar también con el apoyo regional, el apoyo de los países de la Unión Europea. Y esto no tiene una recepción homogénea dentro de los países de la comunidad, probablemente también por razones económicas. Mientras la preocupación para que los inmigrantes aprendan rápidamente la lengua
mayoritaria existe en todos los países de Europa y esto es un requisito incluso en muchos países para obtener residencia o ciudadanía, la realidad es que de esto suelen ocuparse las organizaciones no gubernamentales o las comunitarias o las de proveniencia, que muchas veces son asociaciones que tienen como papel principal enseñar la lengua de mayoritaria y no la lengua de origen. Y lo que hacen es sostener a nivel cultural la comunidad, pero lo que pueden ofrecer a los hablantes de herencia es ciertamente muchas veces dependiente de la cantidad de personas, del presupuesto, etcétera. Los países no suelen dar con facilidad, los países de origen, sobre todo en la inmigración económica, no suelen dar presupuesto a estas asociaciones fuera del país. Hay una tensión grande, porque no se sabe si a los hablantes de herencia tienen que proporcionarle herramientas lingüísticas para conservar al mismo paso la lengua mayoritaria y la lengua minoritaria, y si eso es interés del país de origen, o sea, por si esa persona vuelve, digamos así, y, o si es un deber de la comunidad que acoge, que sabiendo que tiene que tener ciudadanos mejor integrados, debería favorecer esto. Esto es un problema, pero efectivamente como los inmigrantes suelen medirse en su integración también por el conocimiento lingüístico, estos niños que ya nacen en el país y que tienen una lengua mayoritaria como nativos, suelen quedar relegados en los sistemas educativos. Hablamos nosotros de clases mixtas y de clases exclusivas desde el punto de vista de la composición de las mismas. Para ilustrarlos, creemos que estos dibujos que hemos hecho pueden servir. Una clase exclusiva es una clase donde todos los hablantes son de herencia. Una clase mixta es una clase donde todos los estudiantes son de lengua mayoritaria, incluso los de herencia, porque los niños de herencia también hablan la lengua mayoritaria, y los que tienen la camiseta con la H, son alumnos de hablantes de herencia. En general, y por los datos que tenemos y hemos podido recabar, lo común en Europa es que en las clases mixtas haya 1 o 2 hablantes de herencia y de español y no más. Por esa razón, porque los alumnos de herencia son pocos, en el caso de Europa, generalmente son alumnos que están en clases mixtas y por eso las describimos. Los alumnos de herencia van a clases mixtas. Y en esas clases de mixtas, con otros estudiantes mayoritarios que estudian el español como lengua extranjera, encontramos ventajas y desventajas. Las desventajas las tenemos en la izquierda y las ventajas las tenemos en la derecha. Existen diferencias de nivel obvios, porque si los hablantes de herencia tienen por lo menos un conocimiento mientras mínimo de la lengua, mientras los estudiantes de la lengua mayoritaria no la tienen necesidades específicas diferentes a las del grupo, que el profesor puede atender o no atender, pero que generan, si no las atiende, generan siempre problemas en el grupo. Y frecuentemente la clase tiene dinámicas que corresponden a estereotipos, o sea, cómo es que es hablante de herencia y no sabe esto para el alumno, y para del otro lado, el profesor mirado por el alumno dice, bueno, a ver si esta persona no habla como las personas que yo conozco, sobre todo cuando se trata de profesores que no son nativos. Por otra parte, tener hablantes de herencia en clase ayuda a que se desarrollen más actividades de tipo, o que la competencia social mejore entre los alumnos, porque hay alguien con una diversidad al que hay que apuntar, a sostener y que tiene que tener un rol de dinámica en la clase. Eso prepara seguramente para la vida real, porque una buena atención a las formas de integración y de discriminación en clase preparan para una sociedad que es multicultural, multilingüe, etc. Y puede desplegar dinámicas de colaboración que pueden ser de gran interés, ya sea para el estudiante hablante de herencia que para sus compañeros. En el caso de las clases exclusivas, queremos destacar la experiencia estadounidense y la experiencia ALCE. La experiencia estadounidense es la que se produce con cantidades suficientes de estudiantes y por razones demográficas y que une en una clase de español inmigrantes de diferentes proveniencias que quieren acceder en ámbito universitario a competencias más altas en su lengua. Suelen llamarse cursos para nativos. Además de eso, que desarrollaremos con más profundidad en el escrito, nos interesa en cambio visualizar la experiencia ALCE, que es la única que se repite en Europa. ALCE, Asociación de Lengua y Cultura Españolas, es un proyecto del Ministerio del Exterior español que plantea la posibilidad durante toda la escuela primaria de tener cursos paralelos a la escuela del país con la lengua, del país de residencia con la lengua mayoritaria, en español para colmar lo que puede faltar en la experiencia lingüística de esos alumnos.
con dos problemas. Primero, la razón por la que se creó el ALCE era porque se esperaba que esos migrantes fueran migrantes que retornaban a España y se quería que los hijos, además de tener el pasaporte, estuvieran en condiciones de una entrada preferente en el país de origen familiar. Y por otra parte, que es un poco viejo porque de esos migrantes no han vuelto muchos a España, y por otra parte, un problema ligado a la posesión del pasaporte. Sin el pasaporte español no es posible acceder a esas escuelas. Como dijimos anteriormente, las escuelas ALCE están reservadas a los estudiantes que tienen pasaporte español. Um, la administración de Viena, viendo que la mayor parte de los inmigrantes eran americanos, hablantes de español, americanos, los hablantes de herencia, y viendo que no podían acceder a esos cursos y que en cambio era exitoso su integración y también su rendimiento en clases cuando tenían apoyo también en la lengua de herencia, decidieron que hacían casos paralelos financiados por el municipio en el cual profesores nativos hacen el apoyo generalmente 2 tardes en la semana con un tipo de enfoque idéntico al que se usó en principio en las ALCE. ¿Qué tiene de bueno esto, además de la oportunidad? Tiene una excelente lógica para los padres de esos niños porque reciben, ya sea en el caso de que los dos progenitores, que en el caso que solo el padre o solo la madre sean de lengua de herencia. Son siempre gratuitos, ya dije que con profesores de origen latinoamericano y lo siguen las especificaciones de primer, segundo, tercer grado, etcétera, etcétera, de las escuelas austríacas, pero con clases y todo lo demás en español y una gestión importante de los aspectos culturales y la introducción de esa variedad difícil de gestionar y de manejar en clase, que es la de los diferentes dialectos o variedades de español que tienen esos estudiantes. Por el momento es una iniciativa que tiene 3 años, de la que recalcamos la importancia ideal, dado que se hace cargo la administración de Viena, o sea, los ciudadanos de lengua mayoritaria pagan para sostener esto. Esto va en la línea de lo que queremos. Ciudadanos mejor integrados y mejor valorados hacen ciudadanos felices y una inmigración exitosa. El caso alemán se describe con profundidad o con mayor profundidad por comparación en el artículo cuyo QR está aquí y que se puede abrir. ¿Qué es lo representativo en este caso? La gestión en las clases mixtas. En Alemania es uno de los pocos lugares en los que no hemos encontrado nunca un profesor que rechaza un estudiante en clase de L porque ese estudiante es de herencia. Esta es la primera cosa. Y segundo, la gestión que se hace de esos grupos en los cuales el hablante de herencia toma un rol de líder en los grupos y sobre todo que plantea una diferente evaluación final de estos alumnos, genera una especie de buen comportamiento general, ya sea por parte de los profesores, que difícilmente son extranjeros y que muchas veces son alemanes, pero toman al estudiante como una fuente de conocimiento dialectal, cultural, etcétera, y logran integrarlo a clase con mejores resultados que otros países. Eso indica que son grupos que hay que estudiar con mayor detenimiento porque implican una buena práctica en la gestión de las clases mixtas. Concluimos esta presentación fijando los puntos de competencia de las buenas prácticas que ilustramos. Estamos seguras de que la sociedad, a través de las instituciones y organismos políticos que correspondan, deben aceptar que existen necesidades específicas de los hablantes de lenguas minoritarias de herencia y no invisibilizarlos, porque no tienen problemas lingüísticos con la lengua mayoritaria. Para ello, deben poner en acto, con financiamientos específicos, los programas educativos que respondan a estas necesidades, al menos para las minorías con una determinada consistencia demográfica. Las instituciones educativas que colocamos bajo la etiqueta escuela deben visibilizar a esos hablantes y darles las herramientas para que puedan mantener lengua y cultura de origen. Todo eso supone, aunque lo hemos presupuesto en los casos de éxitos presentado, que los docentes deban recibir una formación específica que no solo los prepare a los contenidos lingüísticos y variedales, sino que los ayuden a planificar la labor pedagógica según dinámicas inclusivas.
Aceptamos el hecho de que la situación sea compleja, pero ¿cómo es que Europa no puede unificar su política de gestión de la identificación y la educativa en el caso de las segundas generaciones? ¿Tiene sentido seguir pensando que esos hijos de inmigrantes no ven la hora de volver a sus países de origen y responsabilizar a estos últimos de la existencia de programas educativos localizados? Que las buenas prácticas se difundan, que cada país pueda hacer una bandera de la multiculturalidad y del sostén a sus nuevos ciudadanos. Esperamos que la presentación haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y esperamos sus preguntas en el foro de este simposio.